Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar una de las rivalidades más famosas de la historia, Stalin versus Trotsky, una lucha por el control. Después de la Revolución Rusa de 1917, estos dos líderes se enfrentaron no solo por el poder político, sino también por la dirección del socialismo en el mundo. Trotsky soñaba con una revolución internacional, mientras que Stalin buscaba consolidar la Unión Soviética antes de mirar al exterior. En este video vamos a descubrir cómo sus estrategias, decisiones y ambiciones cambiaron la historia para siempre. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video sobre historia y política. León Trotsky y Joseph Stalin emergieron en un momento crítico de la historia rusa. La revolución de 1917 había derribado el régimen zarista, dejando un vacío de poder y grandes desafíos para quienes buscaban construir un nuevo país. En medio de este caos, dos figuras comenzaron a destacar por razones muy diferentes, pero con un objetivo en común: influir en el futuro de la nación. Trotsky, cuyo nombre real era Lev Davidovich Bronstein, era un hombre de pensamiento brillante y energía inagotable. Desde joven se mostró como un intelectual apasionado, con gran facilidad para analizar la política y la teoría marxista. Su capacidad para organizar y dirigir fue evidente durante la Guerra Civil Rusa, donde lideró el Ejército Rojo con disciplina y estrategia, demostrando que podía convertir ideas en acciones concretas. Su carisma también le permitía ganarse el respeto y la lealtad de quienes trabajaban a su lado, convirtiéndolo en una figura admirada dentro y fuera del partido bolchevique. Por su parte, Joseph Stalin, cuyo nombre real era Joseph Vissarionovich Zugashvili, tenía un perfil muy diferente. Mientras Trotsky brillaba en la teoría y en la estrategia militar, Stalin destacaba por su capacidad para la administración y la organización interna del partido. Había nacido en Georgia y desde joven aprendió a moverse con astucia entre grupos rivales, desarrollando un sentido agudo de la política práctica. Su habilidad para manejar las estructuras del Partido Comunista le permitió ganar aliados clave y conocer los mecanismos de poder que pocos podían dominar. Stalin no dependía tanto del carisma personal como de su disciplina, paciencia y capacidad de planificar a largo plazo. Esto lo convertía en un competidor silencioso pero implacable, alguien que sabía esperar el momento adecuado para actuar y consolidar su posición. Ambos compartían una visión del socialismo, aunque con enfoques distintos. Trotsky veía la revolución como un proceso internacional, una chispa que debía encenderse en todos los países para asegurar la supervivencia del socialismo en Rusia. Stalin, en cambio, priorizaba la consolidación interna del país, creyendo que la Unión Soviética debía fortalecerse primero antes de mirar hacia el exterior. Estas diferencias, aunque en apariencia teóricas, sentarían las bases de un enfrentamiento político que marcaría el destino de millones de personas. El contraste entre Trotsky y Stalin se reflejaba también en sus estilos personales. Trotsky era abierto, elocuente y capaz de movilizar a las masas con discursos apasionados. Stalin era reservado, meticuloso y trabajaba detrás de escena, construyendo redes de influencia sin llamar demasiado la atención. Cada uno representaba un modelo de liderazgo, uno basado en la energía y la visión intelectual, otro en la estrategia, la paciencia y la acumulación gradual de poder. Desde los primeros años posteriores a la revolución, sus caminos comenzaron a cruzarse en la política del partido. Ambos entendían que la dirección de la nueva Rusia no sería sencilla y que la competencia por el liderazgo era inevitable. Aunque aún no se había desatado la lucha abierta entre ellos, las tensiones crecían de manera silenciosa pero constante. Las decisiones que tomarían en los años siguientes definirían no solo sus destinos personales, sino también el rumbo del país entero, preparando el escenario para un enfrentamiento histórico que cambiaría la Unión Soviética para siempre. Tras los primeros años de consolidación de la Revolución Rusa, las diferencias entre León Trotsky y Joseph Stalin comenzaron a hacerse más evidentes, no solo en su estilo de liderazgo, sino también en su visión sobre el futuro del socialismo. Trotsky, con su mirada internacional, sostenía que la supervivencia de la Revolución Rusa dependía de su expansión hacia otros países. Para él, el socialismo no podía permanecer aislado, debía inspirar y generar movimientos revolucionarios en Europa y más allá. Creía que si la revolución se quedaba solo en Rusia, corría el riesgo de ser asfixiada por potencias extranjeras hostiles o por contradicciones internas que surgirían inevitablemente. Esta perspectiva hacía que Trotsky fuera visto como un idealista, alguien que soñaba con transformar el mundo, pero que a veces parecía desconectado de los problemas inmediatos del país. Stalin, por otro lado,
adoptó un enfoque muy distinto. Su teoría del socialismo en un solo país proponía fortalecer primero la Unión Soviética antes de intentar influir en otros estados. Para él, la prioridad debía ser consolidar la economía, la industria y la estructura política interna. Stalin creía que una nación fuerte serviría como base para la futura expansión del socialismo, pero que cualquier intento de exportar la revolución prematuramente podría debilitar al país y poner en peligro los logros alcanzados. Esta visión pragmática le permitió construir lentamente su poder dentro del Partido Comunista, argumentando que la estabilidad interna era esencial para la supervivencia del nuevo Estado. Estas diferencias ideológicas no eran meros debates académicos, reflejaban caminos completamente distintos para el desarrollo de la Unión Soviética. Trotsky criticaba lo que veía como un enfoque demasiado conservador y nacionalista, argumentando que el aislamiento podía conducir a la degeneración de la revolución. Stalin, en cambio, acusaba a Trotsky de ser imprudente y de arriesgar la seguridad del país por ideales que podían ser imposibles de implementar. Cada uno presentaba sus ideas como esenciales para la salvación del socialismo, y ambos comenzaron a atraer seguidores dentro del partido. La tensión creció porque estas diferencias ideológicas también se vinculaban con la estrategia política. Trotsky confiaba en su liderazgo militar y su influencia entre los cuadros revolucionarios para defender su visión internacionalista. Stalin, en cambio, utilizaba su posición administrativa para controlar recursos, nombrar aliados en puestos clave y consolidar una red de apoyo que podía superar la influencia de Trotsky. La confrontación entre ambos no era solo sobre ideas, sino sobre quién tenía la capacidad de imponer su visión sobre el partido y, por extensión, sobre toda la nación. El choque de perspectivas abrió la puerta a un conflicto que iría más allá de la teoría política. Mientras Trotsky preparaba discursos y escritos para movilizar a sus seguidores y criticar las políticas de Stalin, este último tejía una estrategia silenciosa pero efectiva para limitar su poder. Cada paso de uno era observado y contrarrestado por el otro, y las discusiones internas del partido comenzaron a reflejar una lucha mucho más profunda. Así, mientras la Unión Soviética intentaba reconstruirse después de años de guerra y revolución, el país también se encontraba en medio de una lucha ideológica que definiría su futuro. Las decisiones sobre la dirección del socialismo, la política interna y la relación con el resto del mundo empezaban a polarizar a los líderes y a sus seguidores, preparando el terreno para una confrontación que sería inevitable en los años que seguirían. La muerte de Lenin en 1924 dejó un vacío enorme en la Unión Soviética. Lenin había sido la figura central que unía al Partido Comunista, y sin su liderazgo, la dirección del país quedó abierta a nuevas luchas internas. León Trotsky y Joseph Stalin se encontraban en posiciones muy diferentes para disputar ese poder. Trotsky contaba con prestigio internacional y había demostrado su capacidad como líder militar durante la Guerra Civil, pero carecía de aliados sólidos dentro del aparato administrativo del partido. Stalin, aunque menos carismático y con menor notoriedad internacional, conocía a la perfección los mecanismos internos del Partido Comunista y cómo mover sus piezas para fortalecer su posición. Desde el primer momento, Stalin comenzó a utilizar su astucia política para construir alianzas estratégicas. Se rodeó de figuras clave que podían apoyarlo en votaciones y decisiones dentro del partido. Aprendió a combinar paciencia y cálculo, esperando el momento adecuado para actuar contra sus rivales sin exponerse demasiado. Su estilo discreto contrastaba con la manera abierta de Trotsky, quien confiaba en su prestigio y en la fuerza de sus ideas para atraer seguidores. Esta diferencia fue crucial. Mientras Trotsky buscaba movilizar a sus partidarios a través de discursos y escritos, Stalin trabajaba silenciosamente detrás de escena, consolidando su red de influencia y debilitando poco a poco a aquellos que podían desafiarlo. Trotsky intentó organizar su base de apoyo, apelando a los ideales revolucionarios. Criticaba la teoría del socialismo en un solo país de Stalin y promovía la necesidad de una revolución internacional. Sus seguidores eran intelectuales y cuadros militares que valoraban su visión clara y su energía incansable. Sin embargo, estos apoyos no eran suficientes para superar la red de aliados que Stalin había logrado colocar en posiciones clave del partido. Cada movimiento de Trotsky era estudiado y contrarrestado por Stalin, quien sabía cómo utilizar las reglas y procedimientos del partido a su favor. Además, Stalin comprendió la importancia de la propaganda y la percepción dentro del partido y la sociedad. Mientras Trotsky se centraba en ideas y discursos, Stalin promovía su imagen como un líder pragmático, comprometido con la estabilidad y el fortalecimiento de la Unión Soviética.
Esta percepción le permitió ganar la confianza de miembros indecisos y presentarse como el candidato más capaz para liderar el país en un momento de incertidumbre. La combinación de alianzas estratégicas, control del aparato administrativo y manejo de la imagen personal hizo que Trotsky comenzara a perder terreno dentro del partido, a pesar de su talento y carisma. La lucha por el poder no se limitaba a debates ideológicos. Cada decisión dentro del partido, cada nombramiento y cada discurso se convirtió en un movimiento dentro de una partida de ajedrez político. Trotsky veía cómo su influencia disminuía y comprendía que la competencia con Stalin sería mucho más difícil de lo que había anticipado. La tensión crecía y los miembros del partido empezaban a posicionarse, algunos tomando partido por Trotsky, otros inclinándose hacia Stalin, mientras el futuro de la Unión Soviética permanecía en juego. Así, la lucha por el poder continuaba desarrollándose lentamente, marcando el inicio de un conflicto más profundo que no solo definiría quién lideraría el país, sino también cómo se construiría la historia del socialismo en la Unión Soviética. La batalla interna apenas comenzaba, y cada movimiento de los protagonistas dejaba señales claras de que los próximos años serían decisivos y llenos de intrigas políticas. A medida que la lucha por el poder dentro del Partido Comunista se intensificaba, Joseph Stalin comenzó a aplicar estrategias más directas para consolidar su control y debilitar a León Trotsky. Tras años de maniobras políticas y construcción de alianzas, Stalin entendió que su mayor amenaza no eran solo las ideas de Trotsky, sino también su prestigio y capacidad de movilizar seguidores. Para neutralizarlo, el líder soviético recurrió a un conjunto de tácticas que combinaban propaganda, purgas internas y maniobras políticas calculadas, diseñadas para aislar a Trotsky y minar su influencia dentro del partido y del país. La propaganda desempeñó un papel clave en este proceso. Stalin y sus aliados comenzaron a presentar a Trotsky como un peligro para la estabilidad de la Unión Soviética. Los discursos oficiales y artículos en los periódicos vinculaban sus ideas a la traición y a la inestabilidad, creando un clima de desconfianza hacia su figura. Esta estrategia no solo afectaba la percepción de los miembros del partido, sino que también influía en la opinión pública, debilitando la autoridad de Trotsky y limitando su capacidad de actuar dentro de la política soviética. Paralelamente, Stalin promovió purgas internas, removiendo de sus cargos a los aliados de Trotsky y asegurando que los puestos clave fueran ocupados por personas leales a él. Esta limpieza sistemática permitió a Stalin controlar los órganos de decisión del partido, de manera que cualquier intento de Trotsky de influir en las políticas o movilizar apoyos se encontraba con obstáculos cada vez más difíciles de superar. La combinación de aislamiento político y ataques mediáticos fue efectiva, y la posición de Trotsky dentro del Partido Comunista se debilitó de manera significativa en pocos años. En 1927, estas estrategias culminaron en la expulsión de Trotsky del Partido Comunista. Este hecho marcó un punto de no retorno, consolidando a Stalin como el líder indiscutible dentro del aparato político soviético. La expulsión no solo tenía un efecto simbólico, sino también práctico, ya que limitaba la capacidad de Trotsky para participar en decisiones políticas y organizar movimientos de resistencia. 2 años más tarde, en 1929, Trotsky fue deportado de la Unión Soviética, lo que significaba un alejamiento completo de los círculos de poder y una separación física de su base de apoyo. Desde el exilio, Trotsky continuó escribiendo y denunciando las políticas de Stalin. Sus textos y discursos criticaban el autoritarismo creciente del líder soviético, alertando sobre los peligros de un poder centralizado sin controles. Sin embargo, la distancia y la disminución de sus aliados en el país limitaron considerablemente su influencia. Cada vez más, su voz se escuchaba fuera de la Unión Soviética, pero dentro del país su presencia política prácticamente desaparecía. La eliminación de Trotsky como rival no solo consolidó la autoridad de Stalin, sino que también sentó un precedente para el uso del poder y la represión como herramientas de control dentro del partido. La estrategia combinaba habilidad política, control de la información y eliminación sistemática de opositores, estableciendo un modelo que definiría la forma en que Stalin gobernaría los años siguientes. La lucha interna estaba lejos de terminar, y aunque Trotsky estaba fuera de la Unión Soviética, la sombra de su oposición continuaría influyendo en la política y en la narrativa de la historia soviética. Tras su expulsión de la Unión Soviética, León Trotsky inició un largo periodo de exilio que lo llevó a recorrer varios países antes de encontrar un lugar donde pudiera continuar su trabajo político y teórico. Vivió en Turquía, Francia y Noruega, cada lugar ofreciendo refugio temporal pero también nuevos desafíos. En todos estos países,
Trotsky enfrentó dificultades para organizarse y mantener contacto con sus seguidores dentro y fuera de la Unión Soviética. La vigilancia de agentes soviéticos era constante, y su vida estuvo marcada por la necesidad de protegerse frente a posibles atentados. Sin embargo, Trotsky nunca abandonó su misión de denunciar las políticas de Stalin y mantener viva la visión de una revolución internacional que él había defendido desde los primeros años tras 1917. Finalmente, en 1937, Trotsky se trasladó a México, donde encontró apoyo en intelectuales y simpatizantes locales. Este país le ofreció un espacio relativamente seguro para escribir, dar entrevistas y continuar articulando su crítica al régimen soviético. Allí fundó la revista Internacional Socialista, desde la cual difundía sus ideas y mantenía correspondencia con militantes socialistas de todo el mundo. A pesar de la distancia y las dificultades, Trotsky seguía siendo una voz importante de oposición, denunciando lo que él veía como traición a los ideales de la Revolución rusa y alertando sobre los peligros del autoritarismo de Stalin. Su presencia en México, sin embargo, no significaba seguridad completa. Stalin no había olvidado a su antiguo rival y consideraba que, mientras Trotsky viviera, representaría una amenaza simbólica e ideológica para su poder. Durante los años de exilio en México, agentes soviéticos planearon y ejecutaron operaciones destinadas a silenciarlo. Trotsky era consciente del peligro, vivía protegido y siempre bajo vigilancia, pero continuaba con su trabajo, convencido de la importancia de mantener su lucha política activa hasta el final. El 20 de agosto de 1940, Trotsky fue víctima de un atentado en su casa de Ciudad de México. Un agente soviético ingresó y lo atacó con un arma especialmente preparada para asesinarlo. Trotsky sufrió heridas graves y falleció poco después, poniendo fin a una vida marcada por la revolución, la lucha política y la constante oposición al poder autoritario. Su muerte no solo representó el cierre de su trayectoria personal, sino también el fin simbólico de la rivalidad directa con Stalin, quien ya había consolidado su control absoluto sobre la Unión Soviética. A pesar de su muerte, la influencia de Trotsky continuó de manera indirecta. Sus escritos, análisis y denuncias sobre el régimen soviético siguieron circulando en diferentes partes del mundo, inspirando movimientos de oposición y debates sobre la naturaleza del socialismo y la dictadura de un solo partido. La vida de Trotsky mostró cómo un líder exiliado podía mantener su voz y su mensaje incluso frente a un enemigo tan poderoso como Stalin. El exilio y la muerte de Trotsky marcaron un momento decisivo en la historia del comunismo soviético y mundial. La desaparición física de un rival no significó el fin de las ideas que había defendido, y la lucha entre las visiones de Trotsky y Stalin seguiría siendo estudiada y debatida por generaciones. Su vida ilustró las tensiones entre idealismo y pragmatismo, entre revolución internacional y consolidación nacional, y dejó lecciones sobre poder, resistencia y el costo personal de la política en tiempos de cambio profundo. La rivalidad entre Joseph Stalin y León Trotsky dejó una huella profunda en la historia del siglo XX, no solo en la Unión Soviética, sino también en la forma en que se percibió y se implementó el comunismo en todo el mundo. La lucha por el poder entre estos dos líderes definió no solo quién ocuparía la cúpula del Partido Comunista, sino también qué camino seguiría el país y cómo se estructuraría el Estado soviético en las décadas siguientes. Stalin, con su enfoque pragmático y autoritario, consolidó un régimen centralizado donde el control del partido y del Estado se volvía absoluto. Esta concentración de poder permitió una rápida implementación de políticas internas, industrialización y fortalecimiento del Ejército Rojo, pero también abrió la puerta a purgas, represiones y un clima de miedo constante dentro del país. Por otro lado, Trotsky, aunque derrotado políticamente y eliminado físicamente, se convirtió en un símbolo duradero de la oposición y la crítica al totalitarismo. Sus escritos y análisis sobre la degeneración del régimen soviético continuaron circulando entre militantes, académicos y movimientos socialistas internacionales. Trotsky representaba una alternativa al modelo de Stalin, un socialismo que no se conformaba con el autoritarismo y que buscaba mantener vivos los ideales de libertad, debate y revolución internacional. Su vida y su exilio mostraban que incluso fuera del poder era posible influir en la historia, inspirando a quienes cuestionaban los límites de la autoridad y la justicia política. El contraste entre ambos líderes dejó lecciones claras sobre la naturaleza del poder y la política en contextos de revolución. Stalin demostró cómo la paciencia, la estrategia y el control sistemático de las instituciones podían ser más efectivos que el carisma o la popularidad personal cuando se trataba de consolidar un régimen. Su capacidad para eliminar rivales,
utilizar propaganda y crear lealtades dentro del partido estableció un modelo de liderazgo basado en el control absoluto, donde la disidencia era vista como amenaza y debía ser erradicada. Trotsky, en cambio, mostró que las ideas y los principios pueden perdurar incluso frente a la derrota, que la crítica política y la defensa de la justicia pueden trascender la vida de un individuo y mantener viva la memoria de un proyecto alternativo. El legado de esta lucha también tuvo impacto en movimientos internacionales. Partidos comunistas en Europa, América Latina y otras regiones estudiaron las estrategias de ambos líderes, algunos adoptando métodos autoritarios similares a los de Stalin, mientras que otros buscaron mantener el espíritu crítico y democrático que Trotsky defendía. La historia de su enfrentamiento ofreció ejemplos claros sobre los riesgos del poder concentrado y sobre cómo las diferencias ideológicas pueden transformarse en conflictos personales con consecuencias profundas para millones de personas. Finalmente, la historia de Stalin y Trotsky muestra que la política no es solo un enfrentamiento de ideas, sino también de estrategias, personalidades y circunstancias. La lucha entre estos dos hombres redefinió la Unión Soviética y dejó enseñanzas sobre el poder, la resistencia y la importancia de mantener principios frente a la opresión. Su legado sigue siendo estudiado y debatido, recordando a las nuevas generaciones que las decisiones de los líderes pueden tener efectos duraderos y que la historia se construye tanto en el campo de la acción como en el de la reflexión. Aunque la contienda directa terminó con la muerte de Trotsky y el control absoluto de Stalin, las preguntas sobre justicia, liderazgo y libertad que surgieron durante su enfrentamiento continúan siendo relevantes, recordando que la historia nunca se detiene y que sus lecciones siguen moldeando el presente. Y así concluimos nuestro video sobre Stalin versus Trotsky, una lucha por el control. Esta historia nos muestra cómo las ideas, la ambición y la estrategia pueden transformar un país entero y marcar la vida de millones de personas. Trotsky se convirtió en símbolo de la oposición y la crítica, mientras que Stalin consolidó un régimen autoritario que definiría la Unión Soviética por décadas. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre líderes históricos y sus decisiones, comenta tu opinión abajo y activa el campanita de notificaciones para recibir más videos. Tu participación ayuda a que podamos seguir compartiendo contenido interesante y educativo.